Pues Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Quiero invitarlos a que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, madruga para corregirlo, o desde temprano lo corrige. Pueden ocupar sus lugares. Acércalos a Dios, o de lo contrario los estarás empujando al infierno. Acércalos a Dios, o de lo contrario los estarás empujando al infierno. En estos años, no sé, será de unos 20 años para acá, 10 años para acá, más o menos unos 20 años, comenzamos a decir que el gobierno, que las autoridades nos quitaron la autoridad sobre nuestros hijos. Pudiera haber algo de razón en ello, pero no es realmente la verdad. La realidad es que nosotros mismos como padres perdimos la autoridad con nuestros hijos. Voy a decir algo que no es que yo lo inventé. Eso está ahí dentro de el movimiento o de los abogados y aún mismo de las autoridades. ¿Okay? Las leyes están para proteger. ¿Estamos de acuerdo? A toda persona, adultos, ancianos, jóvenes y niños. Inclusive existen lo que se conoce como los derechos humanos: derecho a la vida, derecho a la felicidad, derecho a escoger, derecho a vivir, derecho a expresarte. Son libertades con las que nacemos, no es que se nos dan, nacemos con ellas. Y los derechos humanos, en su mover o en su movimiento, en sus principios, tuvieron la buena intención de que estos derechos fueran protegidos para todas personas. Toda persona. Por eso es que a veces se malinterpreta cuando se defiende a un criminal, a un malhechor, a un ladrón, a un homicida, a un violador. Todo mundo tiene derecho. Todo mundo tiene derechos. Pero tus derechos terminan donde comienzan los míos. Y mis derechos terminan donde los tuyos comienzan. Quien viola, quien mata, está obstruyendo sus derechos. Por eso es que intervienen las autoridades. Y por mucho abuso de los padres, es que las autoridades comenzaron a intervenir para proteger a los niños por el abuso. Las leyes protegen a los niños, y perder la custodia de un hijo es algo que ningún padre quisiera experimentar. Esto lo expresa un abogado. El derecho de familia en los Estados Unidos trata de hacer lo mejor para los niños, y lamentablemente a veces impone la pérdida de la custodia de un padre o de una madre.
Para que una corte decida quitar la orden de custodia, deben haber razones de peso. Y las más comunes son algunas de estas: conductas violentas, comportamiento inadecuado, abandono del menor, problemas de salud mental o adicción, esto se refiere a los padres, un encarcelamiento prolongado, o no tomar las decisiones de rehabilitación ordenada por los servicios sociales. Cuando hay problemas de adicciones, la ley interviene y a los padres los mandan a un programa para rehabilitación, y cuando los padres cumplen con este programa, les devuelven a sus hijos, mientras los hijos están en algún lugar o en más bien en algún lugar los llevan antes de que si se tienen que quitar la custodia permanente, entonces buscan hogares, se me va la foster's home, esa es la palabra correcta, donde los hijos van a ser enviados, quiera el padre o no quiera, si hay violencia, si hay todas estas cosas, muchas veces las autoridades te quitan los hijos y se busca un lugar donde ellos puedan estar. Ahora, la pregunta que me hago y que le hago a ustedes: ¿me prohíben las autoridades castigar a mis hijos? ¿Me prohíben realmente las autoridades castigar a mis hijos? Yo no voy a fomentar la violencia en esta mañana. No es mi propósito, entiéndanlo los padres. Y entiendan aquellos jóvenes que no tienen hijos y que piensan en algún momento tener hijos. Y voy a usar el término de una forma jocosa. Lamentablemente, cuando los hijos nacen, no viene un librito de instrucciones de cómo se debe manejar, cómo se debe de tratar, cómo se debe de cuidar. Cuando usted compra un aparato, teléfono, estéreo, inclusive un carro, viene con un manual. Cuando usted compra unos muebles para armar, vienen con un manual y últimamente vienen hasta enumerados, porque así como por letras terminamos con el aparato al revés. Y el problema es que la mayoría de nosotros compramos algo que trae un manual y nunca hacemos caso del manual. Tiramos el manual, lo botamos y yo me la sé, yo puedo, y tratamos, y cuando nos vemos en problemas buscamos el manual, y leyendo el manual, siguiendo las instrucciones, es un poco más fácil y podemos terminar de armar las cosas de una forma correcta. Cuando nosotros como padres, como esposos, como hijos, como sociedad, no sabemos cómo actuar, qué hacer en determinados casos, tenemos que ir al manual que Dios escribió para el ser humano. Aquí está, en este manual, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen abuelo, cómo ser un buen nieto, cómo ser un buen miembro de iglesia, cómo ser un buen ciudadano, cómo ser un buen trabajador, cómo hacerse rico. Aquí mero. Aquí están todas las instrucciones, pero lamentablemente no las leemos. Nos apegamos más a lo que dice, a lo que escuchamos, o a lo que hemos aprendido consciente o inconscientemente en nuestras casas. Para los hebreos, el hijo mayor, el primogénito, es el más importante. Y desde que nace ya su herencia está asegurada, e inclusive no solamente es una parte, es una doble parte que se le da al hijo mayor. Una doble herencia al hijo mayor, al primogénito. Entre nosotros, latinoamericanos, el hijo mayor no recibe herencia.
recibe palo, recibe cachetada, recibe jalón de orejas, jalón de greñas, recibe palos, recibe piedras, recibe cachetadas, recibe hasta mentadas de madre. Discúlpeme, pero esa es la verdad. Todo lo más difícil, lo más cruel, lo más feo lo recibe nuestro hijo primogénito o la hija. ¿Por qué? Número uno, porque no nos preparamos para ser padres. Número dos, actuamos en un aprendizaje que traemos de la casa, de nuestros padres. Lo que aprendemos, lo que vimos, se nos grabó. Inconscientemente decimos, esta es la forma, esta es la manera. Como me trataron, voy a tratar al que viene. Amén. O a lo mejor nada más me pasó a mí. Ya cuando viene el segundo recibe menos. El tercero, si se quedan en tres, ya ese le pasamos todo por encima. No pasa nada, mijo. En nuestro caso fuimos 7. En casa fuimos 7. 8. Ah, sí, andaba quitando la adoptada o a la adoptada. Y la última, no recibió nada de lo que todos nosotros recibimos. Esa hasta el día de hoy es una abogada. Se pone al tú por el tú con el papá, al cual nosotros nunca ni siquiera, al menos yo, podía decirle no es cierto, porque se me atoraba aquí y no podía hablar. Pero esa chamaquita tiene como 18, 19 años, ¿no? ¿Keila? 45. Esa chamaca, hermano, yo la vi crecer varios años y siempre, me vas a llevar aquí y me vas a llevar allá y dame para la escuela y dame dinero y voy con mis amigas. Oiga, cadenas, pulseras, todo. A nosotros, rancho, pájaros, sorbo. No hubo nada de eso. O sea que mi papá se entrenó con 7 y con la 8 ya sabía cómo ser papá. Lamentablemente mi hijo mayor, en mi ignorancia, también le fue mal, pobrecito. Pobrecito. Pero gracias a Dios ya el año pasado ya cambié. Ya Dios me salvó. Le pasó lo mismo. Con el segundo todavía me amarré a golpes. El último muy poquitos golpes. Pero él me dijo un día que por qué al otro de en medio no le di como le di a él cuando se metió en problemas, que quizá eso hubiera librado a mi hermano de cómo está. Pero no, vamos a hablar y vamos a hablar. Y en bla, bla, bla se nos fue la vida. Me prohíben las autoridades golpear a mis hijos. Este tema está envuelto de mucha controversia. Y vuelvo y hablo desde el abogado, no yo, el abogado del cual encontré este artículo. Sin embargo, pegar a su hijo es legal en los 50 estados de los Estados Unidos. ¿Escuchó? Es legal en los 50 estados de los Estados Unidos. Pero es legal cuando se trata de ejercer disciplina. No pegarle o darle porque estoy frustrado, porque estoy enojado.
que ese es el error más grande que siempre cometemos. Queremos disciplinar y corregir, pero no sabemos. Sabemos golpear, sabemos pegar porque nos sentimos impotentes, frustrados porque no nos entienden y porque muchas veces queremos que actúen a nuestro nivel o como nosotros pensamos. No hay una ley federal que regule cómo actuar en estos casos y cada estado posee sus propias leyes que van a determinar cuándo se cruza o no la línea entre la disciplina y el abuso. Incluso es legal dar nalgadas o golpear a los niños en las escuelas públicas en 19 de los estados como una forma de imponer disciplina. Todas las personas, todos los hermanos adultos que están aquí más o menos de mi generación, de los 60, 50, 60, todavía los 70. Si usted se portaba mal en la escuela, el maestro lo corregía a usted con un metro, con una regla y hasta con el borrador. Inclusive nos jalaban las orejas, la patilla. Y ni le digas a tu papá y a tu mamá. No, ellos no te decían. Tú sabías que si ibas a la casa a dar la queja que el maestro te había jalado el pelo, que te había dado un coscorrón, que te había dado con la regla, ¿qué era lo primero que hacían tus papás? Te daba otra. Te daba otra. Y los padres eran capaces de ir a la escuela y hablar con el maestro y darle el permiso para que te diera cuando te portaras mal. ¿A cuántos de los que están aquí saben de lo que estoy hablando? Nos dieron. No había defensores de los derechos humanos. No había psicólogos. No había consejeros. Pero la gran mayoría de esa generación sabe decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está? Saben respetar autoridades, a personas adultas. Sabemos. Nunca nos llevaron al consultorio de un psicólogo ni de un consejero. La vara, el cinto, la correa, las cachetadas guajoloteras eran y fueron los mejores consejeros que tuvimos. Yo doy gracias a Dios. En su momento no lo entendí, no lo comprendí. Aborrecía a mi papá. Yo aborrecía a mi papá. Lo odiaba por la forma en que nos trató. Cuando soy grande, cuando soy papá, me doy cuenta y entiendo por qué lo hizo. Quería lo mejor para mí. No supo expresarlo en buen modo, en buena manera. Los viejos de antes no hablaban, no decían por qué te voy a dar, simplemente cuando venían, ya venían listos para corregirte. Pero gracias al miedo, yo siempre lo he dicho, al miedo que yo le tuve a mi papá, no pude ser drogadicto, no pude ser borracho, no pude ser ratero, un poquito, no pude ser un muchacho de la calle, no pude serlo porque le tenía un miedo, un terror a mi papá. Y Dios usó ese miedo que yo le tenía a mi padre para protegerme, para librarme
de aquello al cual mis hermanos que le perdieron el miedo a mi padre cayeron en ese mundo tan bajo. Porque todos sentíamos lo mismo. Un rencor, una ira, una cosa fea contra nuestro viejo. Me di cuenta que él no tuvo otra forma, no tuvo otra manera. No quiso aprender, no quiso saber cómo de otra manera. Y se quedó así, cavernícola. A esos tiempos, a esas maneras. Y él sigue actuando de la misma manera. Un día, en mi coraje, en mi rencor, cuando él me pegó, la última vez que me pegó yo tenía 15 años. Pero lo hizo porque yo me pasé de lanza, me pasé. Me dio 3 correazos con un cinto que él usaba, de esos casi de un cuarto de grueso, de pura baqueta. Me dio 3 aquí, como a las 6 de la mañana. Madrugó mi papá. Pero yo tenía toda la noche en la calle, en el carro, con un montón de muchachos. Y él se tenía que ir a las 4 de la mañana al trabajo, y eran las 6 y yo no llegaba. Bueno, me dio 3 correazos, yo me caí de rodillas, se me doblaron las rodillas. Y yo dije, un día yo me voy a vengar de todo esto. Me voy a vengar de todo lo que me ha hecho mi padre. Pasaron los años, muchos años, me caso, nace nuestro hijo, tenía alrededor de 3 añitos, escúcheme bien. Y agarró el talco y me talqueó todo un cuarto. Mi grabadora donde yo me inspiraba en el Espíritu. Y yo lo agarré, hermano. Él traía pañal, no se me olvida. Lo agarré de un brazo. Y con mucho coraje, mucha crueldad, le di 4 nalgadas. Pero dura, me dolió la mano. Y él lloraba. Y cuando yo le iba a dar la quinta, escucho una voz aquí que me dice, eso es, véngate. Véngatelas todas como dijiste. Aquello me estremeció feo. Lo solté y comencé a llorar. Porque dije, no. Y yo comienzo, hermano, a estremecerse y a llorar porque me dio mucho temor escuchar esa voz. Y yo le empecé a decir al Señor, Señor, perdóname. Yo no quiero ser como mi papá. Yo no quiero ser como mi papá, le decía. Y abracé la criatura y empecé a llorar y decía, perdóname, mi hijo. Y él me pelaba los ojillos. Como diciendo, ¿y ahora qué le pasa después de que me da 4 chanclazos? Ahora voy llorando y perdóname. Dije, perdóname, mi hijo, perdóname. Y yo le dije al Señor ese día, yo quiero cambiar. Yo no quiero ser igual que mi papá. Y Dios empezó a tratar conmigo, hermano. Dios empezó a tratar conmigo. Muchas veces mi esposa se metió en medio de ellos y de mí. Porque actuaba con los mismos impulsos una y otra vez. Y ella me dice, no me meto porque no quiero que les pegues. Fíjese lo que Dios hizo. Dice, ¿con qué autoridad te vas a subir a predicar? Cuando ellos van a estar pensando lo peor de ti. Y esa fue la herramienta que Dios usó para detenerme muchas veces de actuar de una forma como animal contra ellos. Porque no sabía, porque actuaba por impulso, en ignorancia. Pero Dios siempre tuvo misericordia de mí y decía, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero actuar igual como mi papá. Y Dios empezó a tratar conmigo, a tratar y a tratar y a tratar. Que si había que hacer disciplina, que si había que usar la vara, había que usarla con sabiduría. Y me dijo mi esposa un día, mira, esto era lo que hacía mi papá con nosotros. Antes de pegarnos, nos sentaba y nos decía, te voy a pegar por esto,
y por esto es porque te dije que no hicieras y por eso te voy a pegar. Y nos daba 3 y luego nos abrazaba y nos decía, los quiero mucho. Y empecé a aprender un poquito. Lamentablemente, como que uno aprende a ser padre cuando ya se fueron. Porque empieza uno, no los trates así, no lo hagas esto. Y siempre dicen, pero a nosotros no nos trataron así. Cuando te quedas solo, te vuelves más tolerante, más tranquilo, no tienes esa presión de la crianza de tus hijos. Porque es una presión, es una responsabilidad tus hijos. A veces decimos, ay, pobrecitos los que no tienen hijos, hermano, yo no sé, pero la Biblia dice que son bienaventurados. Pero nosotros estamos bendecidos con nuestros hijos, amén. Está bendecido con sus hijos, feliz. Siempre le decimos a él, ya ves, ¿para qué te casabas? Dice, pues sí, pero no tuvieras estos 3 pis tan chulos. Como que ya de afuera de ese torbellino ya puedes ver las cosas de una forma diferente. Lo mismo le ha pasado a él, me ha llamado, papá, hice esto. Lo hice mal, sí. Y te vas a equivocar una y otra vez. Pero tenemos que mejorar. A mí me dice mi esposa que me parezco a mi papá, ahora le dicen que se parece a mí. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pero tiene que haber una mejor versión de don Daniel Cázares Guzmán. Tiene que haber una mejor versión de Daniel Cázares Jr. Y tendrá que haber una mejor versión de Daniel Cázares III. Tenemos que ser mejores. Y la única manera, hermano, es a través de este libro. Amén. Los hijos son una bendición, pero son una responsabilidad enorme. Por eso es mi tema. Acércalos a Dios o de otra forma los estaremos empujando hacia el infierno. Hay que imponer disciplina a nuestros hijos. Los hijos nacen silvestres. Ellos van a actuar según los dejes. Y el niño comienza a tratar de gobernar la casa desde bebé. Desde bebé. Y todo lo hace a través de gritos, berrinches y llanto. El americano, el anglosajón, se gozan de su bebé, pero antes de que nazca ya tienen un cuarto preparado. Cuando llegan a la casa, ahí está su cuna, ahí está su cama, ahí está. ¿Qué hacemos nosotros los latinoamericanos? En medio rápido comienza a dividir el matrimonio, a separar la pareja. El americano no. Por eso es que el americano es muy independiente desde muy temprana edad. Y entre nosotros tiene 40 años, mami. 40 años ya, bigotón, barbudo. La muchacha tiene 30 años, no sabe hacer un huevo, se le quema la maruchá. Ay, no, mija, yo le cocino a mi hija. Se casa y después hay que hablarle a la suegra que venga a cocinar, ¿verdad? Esas cosas. Pero se nos olvida, hermanos, y todo lo queremos arreglar con cariño, con amor, y se nos olvida aplicar la disciplina. Ahora, definamos disciplina. Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. La educación comienza en casa, no en la escuela. En la escuela se le imparte ciencia, conocimiento, pero en la casa comienza la disciplina, la instrucción. 7 normas
que debiera existir en el hogar para enseñar disciplina a los hijos. Enséñale la diferencia entre el bien y el mal. Evita que te agarren de modo, ¿se entiende esto? Que te agarren de carrito, que te controlen, que te manejen. ¿Se entendió esa parte? Aprende a manejar los berrinches de una forma sana. ¿Ha visto los niños en la Walmart? ¿Ha visto niños con unos berridos que se escuchan en todo Walmart porque quieren un carrito, porque quieren algo? Nosotros lo vivimos con él. Nos hacía unos panchos. Y mi esposa y yo nos vio. El niño tirado, pataleteando. La tía mayor era, ¿qué quiere mi hijo? Y le compraban todo lo que quería. Esa tía que todos los sobrinos tienen. A veces nos descontrolamos y comenzamos a darle de golpes al niño en la tienda. Mire, pasa una cosa. En la tienda, en el restaurante, su niño está gritando, está con berrinche, está con berridos y todos lo ven a usted mal porque el chamaco está gritando y usted se empieza a sentir incómodo. Entonces usted lo empieza a arreglar y todos los ojos están sobre usted. Entonces, ¿qué? Se peinan o se hacen rolos. Se enojan porque el chamaco grita y se enojan porque usted le pega. A mí no me importa lo que la gente grite o diga. Si tengo la capacidad para aguantar el berrinche, lo dejo. Y si no, lo agarro, lo llevo al carro y lo arreglo. O comemos o comemos. Pero los chamacos a veces nos agarran, nos controlan, nos dominan. Usted que tiene niños pequeños tiene que aprender a lidiar y a manejar de una forma correcta los berrinches. Y una forma sería, antes de salir de casa, explicarle a qué van. Es que no si entiende. Enséñale a través de un buen ejemplo. Mantén una estructura. Aclárale cuáles son los límites y asigna responsabilidades. En cuanto pueda sacar la bolsa de la basura del bote, amarrarla y sacarla, enséñelo. Pero usted que es mamá, mujer del sexo femenino, que le funcionan las dos partes de su cerebro, cuando manda a un niño, explíquele correctamente, paso a paso, qué es lo que quiere que haga. Le dijo mi esposa a Normancito, saca la basura. Mi esposa se fue al cuarto, bla, 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 que estaba lista, y cuando viene, la basura está fuera del bote ahí. ¡Dora! ¡Te dije! Tú me dijiste que la sacara. Yo la saqué. Dije, mi amor, estás tratando con un hombre, macho alfa, pecho, lomo plateado. Explícale, solamente le funciona un ladito de su. Explícale que quiere que la saque del bote, que la amarre y que la ponga afuera. ¿A poco todo eso? Todo eso y más tienes que decírselo. Es hombre. No pretenda usted, mujer, que su hijo hombre le va a entender todo lo que usted le está diciendo en una sola palabra. Asigne responsabilidades. En cuanto pueda puchar la máquina de cortar zacate, póngalo a cortar zacate. Ay, ese es abuso infantil. De otra manera usted tendrá un bandido en la casa. Es lo que va a tener. Si no lo enseña a trabajar, va a tener un manganzón ahí en su casa. Un flojo, un irresponsable. Mire, gracias a Dios
Y disculpe, pues no tengo de quién más hablarle. Ni me estoy como poniendo como el máximo ejemplo, no para nada. 7, 8 añitos, mi padre me enviaba al rancho, 45 minutos de Matamoros a Ejido, ¿verdad? Ezequiel, más o menos. 7 añitos, 8 añitos. Él se iba al trabajo a las 4 de la mañana y pasaba por la estación del Bosque, que está en una calle bien peligrosa, en el barrio de La Lagunilla, ¿no? ¿La Lagunilla cómo se llama? La Capilla. Y ahí me dejaba afuera porque la estación estaba cerrada, me dejaba ahí afuera. Cuando abran se mete rápido, eran como las 5 de la mañana, la estación la abrían a las 6:30 de la mañana. Ahí me dejaba. ¿Estaba Dios conmigo? Claro que Dios estaba conmigo, porque nunca me pasó nada. Abrían yo me metía y compraba mi boleto. Y le decía al Señor, me bajan la 38 con 82. Amén. Chofer se le olvidaba, me bajaba llegando a Vallehermoso, tenía que venirme a pie y luego a pie para adentro, hermano. A las 4 de la mañana nos levantaba para ir a vender periódico, lloviendo. Ya tenía como 11 añitos, ya 10 por ahí, y el otro más chiquitín, a vender periódicos. Me mandó de bolero. Me mandó a vender globos con don Rodrigo y doña Alma, a vender mañanitas, a vender chalequitos. Me encantaba ir a vender ropita en las cantinas. Viendo esos pósteres, esos calendarios de carros bien bonitos. ¡Hey, chamaco! ¡Sáquese! Bueno, nos salimos. Ya vimos, ya nos vamos. A limpiar sepulturas el Día de Muertos. ¿Qué no nos mandó a hacer? Nos mandaba a ayudarle al zurdo, un pintor de carros, ¿verdad? Y le decía, no les pagues, para que aprendan a trabajar. Nunca quería que nos pagaran por el trabajo. Nunca quería que nos pagaran. Aquel hombre sí nos daba unas friegas bien dadas lijando en el solazo. Y llegaba el viernes, no había dinero, no llevábamos lonche. Ahí nos la pasábamos todo el día, hermano. Gracias a Dios, a todo eso. Ahora soy un flojo, no me gusta trabajar. No le tengo miedo al trabajo. Desde muy chico nos mandaron a trabajar a la calle. Ahora, usted pone a su hijo a cortar la yarda. Dele 20 pesos, dele $30, dele algo. Si usted le promete darle algo, escúcheme, papá, si usted le promete que usted le va a dar dinero cuando termine, es mejor que se lo dé. Porque mi padre cometió ese error muchas veces. Cuando venga la cosecha les voy a comprar algo. Pues como que nunca cosechó. Nunca nos dio un 5. Nos traía piscando a todos junto con mi mamá, con toda la ralea. El frijol, el maíz. No, hermano, nos aporreaba bien duro. Y mi mamá, pónganse a trabajar porque va a venir tu papá y nos va a regañar a todos. No, si usted le promete algo a su hijo, a su hija, cúmplaselo. Que le agarre cariño al trabajo. Mándeme a mí a la labor, hermano, a esta altura de la vida. Mándeme a la labor y se acaba la amistad con usted. Yo no quiero saber nada del rancho. No quiero saber nada del rancho yo. Aborrezco el rancho. Porque mi padre provocó eso en mí, que aborreciera la labor. Lo que sé trabajar ahora en carpintería, lo sé porque el pastor Raimundo me enseñó, no mi papá. El pastor Raimundo me enseñó a trabajar. Enseña a sus hijos a trabajar. Si usted le hace a la mecánica y está arreglando y está abajo y necesita una llave, por favor. Le decía a mi papá, dame la 7 octavos española.
Yo hacía como que estaba buscando algo. No está. ¿Cómo que no? Ahí está. Yo dije, será una llave que baila española o algo. Y salía mi papá, pero bravo. Este animal, esta burro, bueno, para esta es. ¿A qué vas a la escuela? En la escuela no me enseñaban eso. O que la de ojo. Y mire, uno empieza a hacer las mismas cosas. Y vuelvo con mi experimento. Allá se mete el muchacho frustrado con la mamá a decirle que su papá le está gritando porque no le dice que, nomás le dice que quiere algo y que no le entiende. ¿Cómo no me va a entender si le estoy diciendo las 7 octavos española y con ojo al otro lado? Dice mi esposa, enséñale las llaves, explícale cuáles son las llaves. ¿A poco no sabe? Uno piensa que los chamacos nacen sabiendo. Cuando a mí tampoco sabía. Después le enseñé un poco, aprendí un poco, y después ya me decía, ayúdame a cambiar el aceite a mi carro, y yo le ayudaba. Después aprendió, hasta el día de hoy ya no me ha molestado. No, ¿para qué le hablo? Me va a decir que le dé la llave española, me dice mi papá. Aprendió a hacer eso él. Él cambia su aceite de sus carros y cuando se le atura, pues va con Pepe. Pero no sabemos enseñar. Y todo lo queremos arreglar a gritos. Enseñe a sus hijos. Ahora, yo quiero que estemos de acuerdo en algo, y es cero tolerancia al abuso con nuestros hijos. Cero tolerancia. No abuso infantil. No abuse de sus hijos, por favor. Como cristianos no somos llamados a eso, pero la Biblia dice, el proverbio, que el que detiene la vara, el que detiene la corrección, a su hijo aborrece. Ahora le pregunto yo, usted los que tienen niños chiquitos, ¿usted aborrece a su hijo? ¿Sabe que hay padres que sí? Hay madres que sí aborrecen a sus criaturas. Y no por el hecho de no decirles, simplemente los aborrecen porque les truncaron la vida, sus planes, pero no fueron ellos. La misma persona haciendo lo que no debe, no cuidándose. Amén. Pero el proverbista, el hombre sabio de aquellos tiempos, dice que el que detiene la vara de la corrección a su hijo aborrece. El que detiene el castigo odia a sus hijos. ¿Por qué se deben castigar o disciplinar los hijos? ¿Por qué? Vuelvo a la cultura hebrea, es de la que nosotros podemos y debemos aprender. En la cultura hebrea se entiende esta terminología de vara, de corrección, de azotes. La ley que Dios le da al pueblo de Israel a través de Moisés dice, si tienes un hijo desobediente y contumaz y no quiere obedecer, llévalo a los ancianos y sáquenlo del pueblo y apedréenlo hasta que muera. Hermano, si esta ley se aplicara hoy en día, no es que nuestros hijos no estuvieran, no, nosotros no estuviéramos. Pero así era la ley de Dios. Desobediente y contumaz, entrégalo a los ancianos que lo apedreen hasta que muera. Ahora, si detenemos el castigo, si no ponemos límites, si no hay disciplina, nuestros hijos, sus hijos, nunca aprenderán a responsabilizarse, nunca aprenderán a respetar normas y a las demás personas. Podrían volverse en personas tiranos, creyendo que pueden hacer lo que quieran, donde quieran y como quieran. También pueden llevar a una falta de confianza en sí mismos y a una imagen negativa.
Hay unos videos corriendo en internet y dice que cómo puedo hacer o los pasos a seguir para tener un hijo de esta clase, tirano, desobediente, barbarazo. Y ahí dice que es lo que no hagas y se va a convertir en eso. Proverbios 13:24 dice: el que detiene la vara, el que detiene al castigo, perdón, es el que estamos usando, odia a su hijo. Cuando no corregimos, cuando no disciplinamos a los hijos, estamos creando monstruos que mañana nos destruirán a nosotros. Estamos creando personitas que serán un mal para la sociedad. Los ambientalistas dicen y están preocupados diciendo: ¿qué mundo le vamos a dejar a los jóvenes de este tiempo? Cuando la pregunta razonable debe ser: ¿qué clase de niños, qué clase de jóvenes le estamos dejando a este planeta? El peligro de reírle todas sus locuras. El chamaco hace algo que no es correcto, que no es normal, que no está bien, y todos nos reímos. El sábado nos estábamos riendo de nuestro nieto. Una conducta rara. Ahí los papás van a tener que buscar la forma de lidiar. 3 añitos. Ahora usted no me hable de suyo porque ha de ser peor. No sé, todos los niños son niños. No hay conocimiento, no hay el por qué actúan así. Okay. Hace tiempo atrás llegaron la familia, los niños, y Julia le pegó a otro de sus primos, y nosotros los separamos. Dijimos: está bien, no pasa nada. Y esta niña, Stephanie, lo agarra y lo empieza a regañar. Le digo: no, mija, no pasa. No, tío, es que si no lo corrijo, mañana lo vuelve a hacer. Wow. Si no lo corrijo, lo vuelve a hacer. Cuando nos reímos, cuando no corregimos, ellos asumen que está bien y que puedo volver a hacerlo. Y el asunto es que cada vez será en mayor grado, en mayor escala, lo que está haciendo mal. Pienso que nadie en su juicio odia a sus hijos, pero la Escritura dice que si no los corregimos a tiempo es como si los odiáramos. Como padres nos sentimos mal cuando nuestros niños comienzan a ir a la escuela. Y los más chiquitos son los que más temprano se tienen que levantar, son los que más temprano pasa el autobús por ellos. Y ahí está el chamaco dormido y usted lo viste dormido. Ay, pobrecito mi hijo. Pero ¿qué hace? Lo levanta, ¿verdad que sí? Lo levanta, porque es bueno que vaya a la escuela. Cuando usted lo lleva a las vacunas, ¿se deleita viendo que lo vacunen? ¿Verdad que no? Pero las vacunas son necesarias para prevenir enfermedades. A mí me tocó llevarlo muchas veces a los 3. Y tenía que hacer deals ahí de billete para que no lloraran. Y aguantaban machín con $1. Es necesario corregir, aunque a veces tengamos que llorar con ellos o por ellos, porque de otra manera mañana estaremos llorando sin ellos, que eso es lo más terrible. El que ama a sus hijos lo corrige. Proverbios 29:15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho chiflado, el muchacho chipi, el muchacho consentido, el pirurris, va a avergonzarla a usted como madre. Aquí dice madre, no al padre. No hay nada más
no sé qué palabra usar, que ver a un niño chiflado y la mamá, ay, mi hijo, papito, hello, aquí está mami hablándote, y el chamaco haciendo de las suyas. En su casa le va a hacer lo que le dé su gana, pero cuando va a otra casa que quiere hacerlo, usted empieza, mi hijo, pórtate bien, la señora se está enojando, no, ya está enojada. Ya están molestos, porque el chamaco no para, corre, brinca, salta, agarra, toca, empuja, tira. Mi hijo, el Señor te va a pegar. Dele permiso. Dele permiso al Señor. Ahora, ¿por qué el Señor lo tiene que pegar? ¿Por qué el Señor lo tiene que corregir? Si son suyos. Pero usted es un padre, una madre alcahueta. Del verbo alcahuetation, del griego. Que a usted le vale un pepino lo que su muchacho haga. El muchacho chiflado avergüenza a su madre. Si queremos hijos educados, inteligentes, de buenos modales, responsables, muchas veces es necesario corregirlos y es necesario castigarles. Mire, hoy en día quizás no tuviera ni que llegarle. Quítele el cargador del teléfono. No le quite el teléfono. Quítele el cargador del teléfono. ¿Ha visto videos de niños haciendo berrinches por el teléfono? ¡Ay, qué niño tan malcriado! Eso es malcriado, criado mal por sus padres. ¿Qué tiene que hacer un niño de 3, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años con un teléfono inteligente? Para que se entretenga. Ouch. Nosotros no teníamos celular ni televisión y fuimos muy felices. Qué difícil es sacar los niños del cuarto. Parecen cavernícolas, ya metidos en el cuarto. ¿Qué estás haciendo? O sea, esto es cada quien. Cada quien. Usted tiene el dinero, usted hágalo, cómprele lo que quiera. Pero ¿por qué mejor no sentarnos y nosotros educarlos en vez de que Alexa o Siri nos eduque? Alexa, ¿cómo puedo controlar a mi hijo? Dale un garrotazo. Un día de estos Alexa va a gritar. No, cero violencia. Entiendo que no todo se arregla con golpes, ¿ok? Pero muchas veces son buenos. Cuando usted tiene una gripa que no se le quita con la aspirina, con el Mejoral, con el desenfriolito, ¿qué hace usted? Va con el doctor y le dice, póngame una inyección de terrapenicilina. A casi nadie le gustan las inyecciones, pero es lo que mejor arregla. ¿Por qué cree que no la usan en Estados Unidos? Porque se acaba el negocio. Entonces, si usted está batallando, órale a Dios y dígale, Señor, dame sabiduría para crear este monstruo. Porque quizá ya se le convirtió en un monstrillo. Ya usted no lo domina. Ya Él lo domina a usted, lo controla a usted. Usted hace lo que Él quiere, lo que Él dice.
Y eso no es correcto. No siempre es bueno, pero a veces funciona. Este pasaje de la corrección, la sabiduría del golpe, no se trata de crueldad o de violencia, sino un acto de amor, de preocupación por el bien de la criatura, a fin de que el niño aprenda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, y esto les ayuda a crecer sanos y fuertes. Proverbios 23, 13 al 14. No rehuses corregir al muchacho. Escuche esto, porque si lo castigas con vara, no morirá, y librarás su alma del infierno. Librarás su alma del infierno. Gánele a la vida, gánele al tiempo. El que ama a su hijo madruga, no es que se levanta a las 5 de la mañana a darle peñazos, madruga en la vida, en el tiempo, a corregir a su hijo. Vuelvo y casi estoy terminando. Los judíos, los hebreos, porque siempre nos preguntamos cuándo es un buen tiempo, en qué año es bueno para educar a los niños. Muchos psicólogos dicen que puedes, desde que está en el vientre de la madre, ya percibe, ya siente, ya escucha lo que se dice afuera, si es bien recibido, si no es bien recibido. Para educarlo, el judío, a los 3 años, la mamá comienza a instruirlo en la Torá, en la ley de Dios. Comienza a enseñarle sobre costumbres, hábitos, tradiciones de su pueblo, de su gente. Por eso es que un niño judío, cuando crece y llega viejo, no importa dónde esté, sabe hablar su idioma, conoce su cultura, conoce su comida, sus tradiciones, sus fiestas y las practica. ¿Usted le ha enseñado sus tradiciones a su hijo? No. Aquí aprendió otras costumbres, otra forma, otra manera. Usted saluda, buenos días, ¿cómo está? A una persona adulta, llega el chamaquito y le dice, what's up, dude? A una persona adulta, what's up, dude? Nosotros batallamos mucho cómo enseñar a nuestros hijos a hablar de usted, porque en el inglés no existe usted. Nuestros hijos decían a los tíos, ¿cómo estás? Ahí viene el tío fulano, así. No, usted tiene que aprender a hablar de usted. En inglés tiene que haber algo. Y no encontramos hasta que encontré que es yes sir, yes ma'am. Yes sir, yes ma'am. Y ellos lo aprendieron, que hasta el día de hoy, ellos a nosotros nos hablan de usted. Ya tan grandes, tan adultos, y todos nos hablan de usted. A los tíos, al abuelo, les hablan de usted. Lo aprendieron en español. Por lo menos denme un checkmark a mí en eso. Con la mamá tienen más confianza y se hablan de otra forma. Pero tenemos que enseñarle buenas costumbres, buenos hábitos a nuestros hijos. Voy a concluir rápido ya. Que ellos, un buen ejemplo siempre será bueno. ¿Quieres que oren? Que te vean orando. ¿Quieres que lean la Biblia? Que te vean leyendo la Biblia. ¿Quieres que asistan a los cultos de la iglesia? Que te vean asistiendo a los cultos de la iglesia. ¿Quieres que ofrenden, que diezmen? Que te vean ofrendando y diezmando. ¿Quieres que ayuden a otros? Que te vean ayudando a otros. ¿Quieres que respeten a otras personas? Que te vean respetando a las personas y los lugares. Y más que como decirles, mostrarles un buen ejemplo. Hoy en día muchas personas no quieren venir a la iglesia o matrimonios porque tienen niños chiquitos y que se portan muy mal. Yo no tengo problema con que se porten mal, con que hablen, con que brinquen, no tengo problema ya mis tiempos de ansiedad y desesperación, porque ahorita ya pasó. Muy más tolerante, pero no es correcto. Usted vaya a una iglesia católica, va a encontrar familias
Y no va a haber niños corriendo ni gritando. Vaya a una asamblea de testigos de Jehová, no va a encontrar niños corriendo ni brincando. Vaya a una mezquita musulmana y no va a encontrar niños, bueno, pues no entran niños, ¿verdad? Va a haber corriendo. Pero entre una iglesia evangélica y usted encuentra un despapalle. Llegan a la iglesia y quieren ir al baño rápido. Llegan a la iglesia y tienen sed. Llegan a la iglesia y tienen hambre. Probablemente sí. ¿Por qué tienen hambre? ¿Por qué quieren ir al baño? ¿Por qué quieren agua? Porque no les dimos en casa. O se está creando un hábito, una mala costumbre de llegar al templo y querer hacer todas esas cosas. Una buena forma, una buena manera es hablar con los niños en casa y enseñarles a dónde vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos padres, por no querer aprender, dicen, mejor no voy a la iglesia. Ya cuando estén grandes. O cuando estén grandes, usted y sus niños se fueron al infierno. Déjeme ser claro. Si usted va a esperar a que crezcan para enseñarles, usted los está empujando al infierno. Y le está diciendo que es bueno no venir a la iglesia, que es bueno no congregarse. Cuando usted quiera regresar a la iglesia y traerlos, no va a poder. ¿Cómo lo hacían los matrimonios de antes? En los 30, en los 40, en los 50, hermano. No había sociedad de niños, no había sociedad de jóvenes, no había clases para niños, no había nurses, no había nada. Los matrimonios llegaban y se sentaban con toda su parvada. Y juntos cantaban y adoraban y había silencio. Porque los padres se encargaban de educar a sus hijos para traerlos a la casa de Dios. No espere que sus niños crezcan para educarlos. Gánenle a la vida, porque la vida de otra manera le va a ganar a usted. Y le va a tocar llorar como a mí. Le va a tocar llorar. Porque no quisimos establecer límites o hacer las cosas que teníamos que hacer. Dios le bendiga en esta mañana. Les hablo quizá desde el punto de vista de un papá que no supo ser papá. No frustrado, pero sí desde el punto de vista que no hice cosas que debía hacer y que hice muchas cosas que no debía hacer. Usted que está empezando con la crianza de sus hijos, usted que piensa en tener hijos, muchachos, prepárense, porque los niños cuando nacen no traen instrucciones y va a tener que luchar. Hoy nuestros hijos tienen la bendición de tenernos a nosotros, a ustedes. Ahora ellos están casados y hacen dates. Te vamos a traer los niños porque mi esposa y yo tenemos un date. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué culpa tengo yo de ese date? ¿Está bien? No se tarde. Sean cortitos los dates. Lo que van a hacer, háganlo ya y vénganse. Pero nosotros no tuvimos a quién llevárselos para hacer dates. Los dates eran con toda la pandilla. No tuvimos a quien llevárselos para hacer un date. Ustedes, muchachos que tienen chiquitos ahora y que tienen su papá, están bendecidos, pero no abusen. Cada rato quieren hacer dates ahora. Amén. Dios le bendiga. Póngase de pie.